Bienvenidos a la segunda parte de nuestro recorrido por los lugares más importantes de la Ciudad de México. En la primera, les di algunos datos importantes de la capital mexicana, como su población de más de 9 millones de habitantes y el que toda la zona urbana tiene más de 21 millones. Además de que su índice de desarrollo humano es de 0.837, considerado muy alto. Ahora continuaremos nuestro recorrido por los sitios más recomendados e importantes para los turistas. El Castillo de Chapultepec es un edificio ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Tiene una superficie de más de 11 hectáreas y un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico. Su origen se remonta al Virreinato de Nueva España, cuando los virreyes solían frecuentar Chapultepec como zona de descanso y recreación. Para el siglo XIX fue sede del colegio militar y escenario de una cruenta batalla contra los invasores estadounidenses. Posteriormente fue usado como residencia presidencial y al llegar el Segundo Imperio Mexicano, fue elegido por Maximiliano y Carlota como su residencia, después continuó siendo residencia presidencial. Esto terminó con Lázaro Cárdenas, quien lo consideró muy ostentoso y construyó la Residencia de los Pinos como casa presidencial, convirtiéndose el castillo desde entonces en el Museo Nacional de Historia. El Museo Nacional de Antropología es uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país. El edificio fue construido entre 1963 y 1964 en el Bosque de Chapultepec por instrucción del presidente Adolfo López Mateos. Fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y asistido por los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano. El presidente Adolfo López Mateos lo inauguró el 17 de septiembre de 1964. El museo posee 22 salas de exposición permanente, 2 salas de exposiciones temporales y 3 auditorios. En su interior se encuentra la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El Altar a la Patria es un monumento y mausoleo ubicado en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Obra de Ernesto Tamariz y Enrique Aragón Echegaray, fue construido entre 1947 y 1952. Identificado también como Monumento a los Niños Héroes, está dedicado a los combatientes mexicanos que murieron en la intervención estadounidense en México. El Altar a la Patria consiste en un conjunto de 6 columnas monumentales de mármol dispuestas de manera semicircular, mismas que tienen como remates en las columnas esculturas de antorchas. En la parte superior del fuste tiene esculturas de águilas, hechas de bronce. En la parte inferior un conjunto escultórico de bulto redondo que muestra a una mujer que representa a la patria, misma que sostiene con uno de sus brazos a un cadete muerto y con el otro sostiene una rama de olivo, simbolizando la paz. Otra escultura masculina permanece parada junto a la patria y sostiene una bandera de México de la Primera República Federal, usada de 1823 a 1864. En la base del conjunto se lee la inscripción: a los defensores de la patria 1846-1847. El Monumento a la Independencia o Columna de la Independencia, que popularmente se conoce como el Ángel o el Ángel de la Independencia, es una columna honoraria que se encuentra en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Fue inaugurada en 1910 por el entonces presidente, Porfirio Díaz, para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia. En años posteriores se convirtió en un mausoleo para los héroes más importantes de esa guerra.
Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y usado, actualmente, como un icono cultural de la Ciudad de México y lugar de festejos y manifestaciones nacionales. La columna es rematada por una estatua de la Victoria alada, sosteniendo una corona de laurel y una cadena rota de 3 eslabones. Se levanta a su vez sobre un pedestal escalonado, completado por diferentes estatuas e inscripciones alegóricas a la independencia de México. El Auditorio Nacional es un centro de espectáculos ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, justo enfrente de la zona hotelera de Polanco y a un costado del Campo Marte. Es el principal recinto de presentaciones en el país y es considerado como uno de los más importantes en el mundo por diversos medios especializados. Se construyó en 1952 por órdenes del presidente Miguel Alemán Valdés para eventos ecuestres. Su construcción se concluyó en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines con un cambio en su uso, ahora destinado como auditorio municipal. De ese edificio solo se conserva el graderío de los 2 primeros pisos. En 1989 fue cerrado al público para su remodelación integral, hecha por los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. Fue reinaugurado el 6 de septiembre de 1991. El edificio fue ampliado en su capacidad para recibir casi a 10.000 personas, se le revistió su fachada, se le mejoraron las instalaciones en general y fue provisto de mejoras acústicas y equipo escénico. El Bosque de Chapultepec es un parque urbano localizado en la Ciudad de México. Es el mayor en su tipo en el hemisferio occidental, con una superficie de 810 hectáreas. Está dividido en 4 secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de México, como el Museo Nacional de Antropología o el Castillo de Chapultepec. Cuenta con 3 lagos artificiales, espacios deportivos y numerosas fuentes. Dada la antigüedad en su ocupación por el ser humano, el bosque fue declarado zona arqueológica y contiene numerosos vestigios históricos y se han hallado cerca de 4.000 objetos arqueológicos. El Museo Soumaya es una institución cultural sin fines de lucro fundada en 1994. Su labor principal es compartir la colección de Fundación Carlos Slim, que ofrece más de 3 siglos de arte americano y europeo, en espacios de encuentro para todos, que motiven la reflexión y el diálogo en el panorama cultural latinoamericano, mediante el compromiso y la acción social. Conserva, resguarda e investiga la colección de arte y promueve exposiciones temporales e itinerantes nacionales e internacionales de diversa índole. El nombre del museo honra la memoria de Soumaya Domit, esposa del empresario y fundador del museo, Carlos Slim Elú, fallecida en 1999. La Cineteca Nacional es una institución dedicada a la preservación,
catalogación, exhibición y difusión del cine en México. Es dependiente de la Secretaría de Cultura y forma parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. La Cineteca resguardaba los materiales originales del patrimonio fílmico de México provenientes de un gran número de fuentes a la par de la Filmoteca de la UNAM, y sus antecedentes se remontan a los años 40. El Museo Frida Kahlo es el recinto cultural de la artista mexicana y contiene parte importante de su legado artístico y conceptual. Es una casa-museo ubicada en Coyoacán, también conocido como la Casa Azul. El inmueble, que hoy resguarda y exhibe una colección de piezas de diversa índole, perteneció a la familia Kahlo desde 1904. 4 años después de la muerte de la pintora, en julio de 1958, abrió sus puertas al público como casa-museo. Coyoacán es una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. En Coyoacán se encuentran importantes zonas verdes como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, los viveros de Coyoacán y Ciudad Universitaria de la UNAM. Es un sitio con una alta concentración de infraestructura cultural y turística. Dentro de ella se encuentran las sedes de instituciones educativas de México, como la mencionada Universidad Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, alberga numerosos museos. El centro histórico de Coyoacán es uno de los barrios intelectuales y bohemios de la capital mexicana. Numerosos personajes públicos nacionales y extranjeros, tanto artistas como intelectuales y políticos, han tenido su residencia en Coyoacán o en sus barrios. La Ciudad Universitaria, conocida coloquialmente como CU, es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ubicado en las cercanías del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El 28 de junio del 2007, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El interés del arzobispo Fray Juan de Zumárraga de que la Nueva España contara con una universidad datan de 1536. Pronto se sumó a esta iniciativa el virrey Antonio de Mendoza y la corona dio una respuesta positiva en 1547, pero no fue sino hasta el 21 de septiembre de 1551 cuando se expidió la cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México. Estamos viendo el estadio universitario que también forma parte de CU. El Estadio Azteca está ubicado al sur de la Ciudad de México, con capacidad para 87,000 espectadores, siendo así el más grande de México, el segundo de América y el séptimo del mundo. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Inició su construcción en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino, que concluyera con empate a 2 tantos. Es el único estadio que ha sido escenario de 2 finales de Copas del Mundo de la FIFA.
en los Campeonatos de México 1970 y México 1986. Xochimilco es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se localiza en el sureste de la capital mexicana y posee una superficie de 122 kilómetros cuadrados. La palabra Xochimilco es náhuatl y significa chinampas de flores. Los orígenes de Xochimilco se remontan al periodo preclásico mesoamericano, cuando sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos. Xochimilco fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Desde entonces y hasta los años 60 del siglo XX, Xochimilco se convirtió en uno de los proveedores de alimentos para la capital mexicana. Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Estas tienen origen en una técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la desecación de los lagos del Anáhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos de Ciudad de México, que atrae tanto a visitantes mexicanos como a extranjeros. El Kiosco Morisco es un kiosco situado en el centro de la Alameda de la colonia de Santa María la Ribera, en el noroeste de la Ciudad de México. Se denominó morisco por su parecido a la arquitectura mora y su decoración tan detallada. Fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para servir de pabellón de México en la Exposición Universal, de 1884 a 1885, siendo probable que fuera fundido en Pittsburgh, Pensilvania, en los hornos de Andrew Carnegie, amigo de Ibarrola. Tras la exposición, fue traído a México a principios del siglo XX, instalándose en el costado sur de la Alameda Central, enfrente del ex templo de Corpus Christi, siendo sede de los sorteos de la Lotería Nacional. Durante el centenario de la independencia mexicana, el presidente Porfirio Díaz mandó levantar el hemiciclo a Juárez en la ubicación del kiosco, siendo este trasladado a su ubicación actual. Santa Fe es un distrito de negocios ubicado al suroeste de la Ciudad de México. Ubicado en una zona anteriormente ocupada por minas de arena y rellenos sanitarios o basureros, es sede de universidades, colegios privados, así como de sedes nacionales o regionales de diversas compañías nacionales y extranjeras y fraccionamientos residenciales, contando con un gran número de edificios nuevos y rascacielos. En 1993 se inicia el auge en la construcción con la apertura del Centro Comercial Santa Fe, aunque cabe señalar que habitantes de colonias populares fueron desalojados y reubicados en otros barrios. Mítica es un centro urbano de usos mixtos, ubicado en el sur de la Ciudad de México. El complejo incluye un rascacielos, la Torre Mítica, que tiene una altura de 267 metros con 68 pisos, es el rascacielos más grande y alto de la Ciudad de México. Su construcción inició en 2008, se reanudó en el 2015 y concluyó a mediados del 2021. El World Trade Center Ciudad de México, conocido anteriormente como Hotel de México, es un rascacielos ubicado en la Ciudad de México. Incluye un centro de convenciones, el Poliforum Cultural Siqueiros, estacionamientos, un mirador tecnológico y su característica más famosa y distintiva es la gran torre con el restaurante giratorio más grande del mundo.
La altura total de este edificio es de 207 metros. Su construcción se inició en 1966. La construcción se retrasó y la torre fue terminada en 1972, pero debido a razones políticas y económicas nunca funcionó como hotel y no fue sino hasta 1992 que fue remodelado para convertirlo en el World Trade Center. Y para finalizar, y aunque no está en la Ciudad de México, por su cercanía e importancia incluimos la zona arqueológica de Teotihuacán. Este nombre significa lugar donde los hombres se hacen dioses, aunque investigaciones más recientes señalan que el verdadero nombre debió ser Teohuacán, lugar de los dioses o de los sumos sacerdotes. Este gran complejo arqueológico fue uno de los mayores centros políticos, culturales, económicos y religiosos de filiación multiétnica en Mesoamérica, entre el año 100 a.C. y el 650 después de Cristo. El nombre propio fue empleado por los mexicas para identificar a esta urbe construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando la vieron por primera vez. Teotihuacán se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en el Valle y Estado de México. Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los otomíes. Hasta aquí con este video. No han sido todos los lugares que hay que visitar en la Ciudad de México. Hay muchos más, pero estos 2 videos han sido para mostrar los más relevantes. Gracias por ver, por suscribirse y comentar, eso nos ayuda a que más gente nos conozca. Los esperamos en el siguiente video de alguna ciudad, en el que les mostraremos lo más relevante que tiene para mostrar, así como algunos datos importantes. Hasta la próxima.